La sociedad que tú representas, la Sociedad Europea de Radiología Gastrointestinal y Abdomen, ¿qué importancia le da al tema de sostenibilidad y a que la sede sea sostenible? No solamente en la parte de sostenibilidad que implica o que pone de su parte la propia venue, sino también el entorno, ¿no? Un entorno verde para todo el mundo. Dentro de este eje de sostenibilidad, pues el Palacio ya hace unos años se marcó el reducir el plástico al máximo, ¿vale? Y otro propósito era eliminar el papel. ¿Cómo se ha percibido eso? En primer lugar, a mí ayer casi se me saltan las lágrimas cuando el café me lo sirvieron en un vaso de cartón con una, no digo pajita porque no es pajita, un removedor de madera. Toda la documentación del Congreso viene en tejido natural y sostenible y la parte de papel pues es reciclada, ¿no? Entonces yo ayer la verdad es que estuve encantada y eso luego me lo transmitieron también los compañeros. El tener a nuestra disposición esta cartelería digital lo que nos da es mucho dinamismo, ¿no? La experiencia del asistente para nosotros es clave. ¿Qué experiencias te han trasladado tus colegas de toda Europa? Lo que trasladan es mucha positividad en cuanto a la posibilidad de volver a verte, volver a reunirte, volver a hablar cara a cara con tu colega de Netherlands o con tu colega de Grecia o con tu colega americano. Y todo el mundo, lo que me ha transmitido, la verdad es que, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, es que el Palacio de Congresos de Valencia les encanta. Ya lo conocían porque en 2009 hicimos también el Congreso de la ESGAR aquí, pero vamos, les encanta el edificio en sí, lo que transmite, ¿no? La buena energía que transmite por la cantidad de luz natural que tenemos, el espacio verde alrededor, la disposición y la arquitectura, por supuesto. Y cuando digo todo el mundo está encantado con estar aquí, la verdad es que sí. Muy bien. Pues nada, pues ha sido un placer y confiamos que ESGAR no hay dos sin tres, no con lo cual tres. Que vuelva a ESGAR no muy tarde. Para mí sería en lo que a mí, si yo estoy en puesto de responsabilidad de la sociedad en la que esté, para mí sería un orgullo y por supuesto un placer. Muy bien, gracias Asun. Gracias a ti, Silvia.